días, queridos hermanos, gracias a Dios por este nuevo domingo que podemos compartir la palabra de Dios. La semana pasada teníamos un invitado, al pastor Alejandro de Rancagua, y en esta oportunidad doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes, referente también a un tema importante. Hay un tema relacionado a 2 Tesalonicenses capítulo 2, así que puede buscar allí en su Biblia 2 Tesalonicenses capítulo 2, mientras la introducción me hacía pensar en el teatro, en lo que es un teatro con sus butacas o asientos, lo que es el escenario, una escenografía preparada, luces o la iluminación, los actores, pero también muy importante un guión que va dirigiendo esa obra, además del público, pero también muy importante el día y hora de inicio de esa obra teatral. Y pensando en esto es que este capítulo 2 de 2 Tesalonicenses también nos presenta allí algo que sucederá en un futuro cercano. No sabemos cuándo. Dios solamente sabe cuándo es ese día y hora de inicio de algo también que va a relacionarse con la humanidad completa. Porque vivimos en días en donde nos podemos preguntar, bueno, ya estamos efectivamente en los últimos tiempos, efectivamente la venida del Señor ya está cada día más cerca, ya está listo el escenario o ya se está preparando todo en el mundo para que inicie este tiempo de tribulación en la humanidad. Y allí entonces en 2 Tesalonicenses 2 el apóstol Pablo va a corregir en cuanto a lo que es el día del Señor, va a hacer una corrección porque estos hermanos estaban ahí un tanto confundidos porque había personas que estaban enseñando también algunas mentiras. Se estaba allí difundiendo errores o mentiras concernientes a lo que era el día del Señor y también lo que tiene relación con nosotros los creyentes, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí entonces el apóstol Pablo va a corregir en cuanto a lo que es el día del Señor. Así que ese día del Señor es algo que también está profetizado en el Antiguo Testamento. En Isaías, por ejemplo, en el capítulo 13 habla del día del Señor. En el libro de Joel también, que es un libro pequeño ahí de los profetas menores, allí también aparece lo que es el día del Señor. Solamente consta de 3 capítulos y en cada uno de ellos también abarca de lo que será ese momento. Así que vamos a comenzar leyendo allí en el versículo 1, 2 Tesalonicenses 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Allí entonces el apóstol Pablo a decir respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y ese momento cuando nosotros los creyentes nos reunamos con Él, lo cual ya había sido también tocado, ya había sido explicado allí en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 18, allí es donde se desarrolla lo que será ese momento cuando el Señor Jesucristo viene y viene a buscar a los suyos, Él viene a buscar a sus santos. En otras palabras, Él viene por sus santos para llevarlos allí al cielo. Y eso será algo instantáneo, algo que va a ser imperceptible para el mundo y donde los creyentes de la historia de la iglesia van a ser llevados allí para estar con el Señor en el cielo. Pero acá sobre la tierra en ese entonces va a prepararse todo para lo que será ese momento de la tribulación y gran tribulación. Así que ellos sabían, estos hermanos, de que el Señor viene por su iglesia, previo a que comience en este mundo ese periodo de juicios, en donde se va a derramar la ira de Dios. Porque cuando hablamos del día del Señor, se refiere a un periodo de tiempo en el cual
comenzando con la tribulación, abarca acontecimientos también como la segunda venida de Cristo, el reino milenial de Cristo sobre la tierra, y también entonces finalizará con ese juicio del gran trono blanco. Entonces allí es donde se va a desatar la ira, el enojo de Dios contra esta humanidad a causa de su pecado, a causa de su incredulidad, de que ellos han rechazado el mensaje de salvación, han rechazado al Salvador que Dios envió a este mundo hace ya 2000 años atrás. Entonces dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, o les pedimos, en otras palabras, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces allí él dice, no se dejen sacudir, no se dejen inquietar por estas personas que ya sea a través de una nueva predicción o profecía, cuando dice allí ni por espíritu, entonces podía haber personas que tenían una nueva revelación, o ellos decían tener una nueva revelación al respecto, o palabra, es decir, algún mensaje oral, o por carta, algún mensaje escrito. Nada de eso era o procedía de parte del apóstol Pablo y de sus colaboradores. Entonces había allí también ya se estaba sembrando el engaño y la mentira en ese tiempo, y eso provocó en los hermanos una confusión. Ellos estaban preocupados. En Primera Tesalonicenses hablaba de que ellos estaban tristes porque pensaban que los que habían muerto y que eran creyentes en Jesucristo, ellos ya no iban a participar de la gloria del cielo, del reino de Dios. Entonces el Señor allí les va a aclarar de que el Señor va a venir personalmente a buscarles. Ellos van a resucitar de los muertos, y los que estamos en vida vamos a ser llevados juntamente con ellos y vamos a allí estar para siempre con el Señor. Pero entonces ya mencionaba de que en el mundo comienza este periodo de la tribulación. Entonces, aquel día no ha llegado. En primer lugar, cuando hablamos de este día del Señor, el apóstol va a aclarar en primer lugar que aquel día no ha llegado. Dice allí en el versículo 2, la parte final, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o de que el día del Señor está a punto de llegar, o en otras palabras, ya llegó, ya estaba presente en ese entonces. No era realidad. Aquel día no ha llegado. El día del Señor todavía no se ha manifestado, y aún hasta el día de hoy lo vamos a aclarar también. Dice allí que ese día entonces no se ha presentado. La Biblia habla de ese periodo de tribulación sobre el mundo, y allí tenemos pasajes como Mateo capítulo 24 y capítulo 25 que van hablando respecto a lo que será esos días, en donde allí va a estar presente también un personaje que va en segundo lugar a aparecer allí también. Antes llegará la apostasía, antes que aparezca ese personaje del cual vamos a referirnos, antes llegará la apostasía. Dice versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces se va preparando el escenario allí para que aparezcan estos personajes en ese periodo de la tribulación. Pero dice allí entonces que antes vendrá la apostasía. ¿Y a qué nos referimos con la apostasía? Bueno, es una rebelión contra Dios, ¿ya? Cada día en el mundo, cada día que pasa, vemos que esa rebelión contra Dios se acrecienta en la forma de vida de las personas, en las campañas que ellos van llevando adelante para tener libertad, ¿no? Para que ellos hagan con su cuerpo lo que desean, dicen las mujeres, o cualquiera tenga la libertad de hacer lo que quiera. Entonces, plenos derechos y libertad para todos. Pero todo esto excluye a Dios, excluye
a la palabra de Dios. Por lo tanto, es una rebelión que en el mundo sigue avanzando. Y esta rebelión contra Dios prepara el camino para la aparición de este personaje. Porque, en tercer lugar, hablamos también de que aparece en escena el anticristo. Entonces, cuando ya la iglesia del Señor no está aquí en este mundo, aparece, entonces comienza este periodo de la tribulación, ya se revela allí en esos días una rebelión contra Dios cada vez más abierta, una rebelión más agresiva cada día, que ya lo vivimos en los días de hoy, porque semanas atrás ya también yo les había compartido, hermanos, respecto a Timoteo capítulo 5 y también segunda Timoteo, que van hablando respecto a lo que son los tiempos postreros. Perdón, en primera Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5, allí habla de los tiempos de apostasía en los cuales ya estamos viviendo. Y segunda Timoteo, también el apóstol habla referente a estos días o a estos tiempos peligrosos. Los días postreros, segunda Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 también. Ya estamos viviendo esos días, pero esto se va acrecentando cada vez más, la rebelión contra Dios en el mundo. Así que, querido hermano, no pongamos nuestra esperanza en que este mundo va a mejorar, de que este mundo va a ser cada vez mejor, este mundo va a evolucionar para algo bueno. No es así, lamentablemente, porque hay un escenario en el mundo que se va preparando. Ya se está hablando en el mundo, debido a todo este problema de la pandemia, de crisis económica en muchos lugares del mundo, se habla también de un nuevo orden mundial. Entonces, como que allí se está esperando de que haya un nuevo tipo de gobierno que va a gobernar sobre la humanidad completa. Entonces, hermanos, dice allí que aparece en escena el anticristo. Dice versículo 3, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya este hombre está relacionado con la ilegalidad, está relacionado con su naturaleza destructora. Dice también el cual, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esa es la aspiración de este personaje. El anticristo es ocupar el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios o pretender ser Dios, en otras palabras. Este es el mismo pecado que también llevó a la caída a Satanás. Él era un ángel creado por Dios, Lucifer, y él también allí dice Isaías 14, 12 y Ezequiel capítulo 28 versículos 2, 6 y 9 va hablando respecto a cómo él se ensoberbeció en su corazón y él quiso ocupar el trono de Dios, y por eso él tuvo su caída, porque se rebeló contra Dios. Pero él sigue hasta el día de hoy queriendo ocupar el lugar de Dios. Él de hecho es quien gobierna este mundo. La Biblia dice en primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Él es quien gobierna este sistema o esta organización que existe en el mundo. Está dominada y controlada por él. Pero este anticristo también se hablaba ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el capítulo 7 de Daniel y en el capítulo 11, allí habla respecto a un cuerno pequeño o una bestia, y esa bestia o cuerno pequeño no respetará a Dios, ya no respetará entonces a Dios. Dice primera de Juan capítulo 2, versículo 18, también allí habla de que muchos anticristos ya han surgido en el mundo, pero un día también va a surgir ese personaje que se opone a Dios. Allí en primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice también allí que parte de ese engaño que lleva este anticristo dentro de sus doctrinas
Dice el versículo 22 de 1 Juan 2, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que ahí está su accionar. Él va negando, él va rebajando la persona de Cristo. ¿Y cuántas religiones también han rebajado a Cristo a un nivel menor, como si Él fuera un Dios inferior, como si Él fuera alguien creado por Dios, cuando Él es el mismo Dios eterno, Jesucristo, así como el Espíritu Santo y el Padre son un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Entonces, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, o que niega que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Rey, el Salvador, es un anticristo. También hay otro pasaje allí en el capítulo 4, versículo 2 de 1 Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya estaba presente en el momento que escribió el apóstol Juan en el siglo I. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él se hizo carne, Él es Dios hecho hombre. Él se encarnó. Y de esa manera Él vino a ser vino a ser entonces la persona que a nosotros nos iba a llevar a la salvación eterna por medio de su sacrificio. Él iba a ser el instrumento que Dios envió a este mundo para la salvación de todos aquellos que creen y reciben a Jesucristo en su vida. Así que el anticristo y el espíritu del anticristo ya está presente, pero este personaje, este cuerno pequeño, esta bestia ya está también pronto a aparecer en escena, en este teatro, porque allí dice también Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13, que es una bestia que también levanta blasfemias contra Dios. Y esto ya sabemos que es algo futuro. En este momento el apóstol está aclarando que el día del Señor no había llegado, ni ha llegado hasta el día de hoy tampoco, porque el anticristo todavía no apareció en escena, porque aunque la apostasía está creciendo en el mundo, como dijimos en segundo lugar, en tercer lugar todavía no aparece en escena el anticristo. Así que este personaje que pretende ser Dios, pero en cuarto lugar también hay alguien que retrasa su aparición, hay alguien que retrasa su aparición, es decir, el anticristo aún no se manifiesta, porque dice allí, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que allí tenemos también que el anticristo no aparece todavía porque hay alguien que está allí deteniendo su aparición. Así como en el teatro los personajes van apareciendo en un orden que ya está programado, que ya está acordado, así también en el escenario mundial todavía el anticristo no aparece porque hay alguien que retrasa su aparición. Y allí no podemos pensar en otra cosa, que es la residencia del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que el Espíritu Santo está ejerciendo su acción, su ministerio hasta el día de hoy. Él está presente en nosotros los creyentes, que somos parte de la iglesia. Y por lo tanto, todavía hasta que la iglesia no sea quitada de este mundo o arrebatada, como ya mencionamos al comienzo, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, entonces todavía no aparece este día del Señor, y en donde este personaje, el anticristo, va a ser quien gobernará
al mundo entero. Dice versículo 8 de segunda a Tesalonicenses capítulo 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sabe? Este engañador, este mentiroso, el anticristo, él también será derrocado por el soplo de la boca del Señor. La Biblia habla que cuando ocurra este momento de la batalla de Armagedón, es cuando culmina la tribulación. Allí el Señor viene con su iglesia y allí entonces Él va a matar o Él va a destruir a este anticristo. ¿Y sabe qué va a pasar también con este anticristo? Él ya tiene su final escrito en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 19 al 21. Vemos cuál es el final del anticristo y de las personas que también le acompañaban a él. Dice allí, Apocalipsis 19, 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Allí está entonces el ejército del anticristo queriendo destruir a Israel y queriendo pelear o enfrentarse contra el mismo Señor Jesucristo en su venida. Dice versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allí está entonces el final, lanzado al lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda, esa es la muerte eterna que le espera al anticristo. Pero sabes, no es solo para el anticristo, también cuando Dios juzgue a la humanidad, Él también dice que aquellos que no son salvos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde estará el anticristo y ese falso profeta que le acompaña? Así que tenemos allí entonces que versículo 9 de segunda Tesalonicenses también, que Él actúa con poder para engañar al incrédulo. Él actúa con poder para engañar al incrédulo en quinto lugar. Así que dice versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, Satanás está obrando o estará obrando a través del anticristo. Es la personificación misma de Satanás este personaje. Dice versículo 9, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Allí Él estará engañando entonces y estará haciendo señales, engañando allí a la humanidad completa. Dice allí que Él también va a pretender la adoración de la humanidad. Él va a querer que las personas le adoren. Y allí también tenemos pasajes como Apocalipsis 13, versículos 12 al 15, que habla de las señales que Él va a ejecutar. Y también, ¿qué pasará con las personas que adoran a la bestia, a este anticristo? En Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, va a hablar de las consecuencias para ellos. Dice, versículo, volviendo allí a segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad o de perversidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que allí está el engaño de este personaje, el anticristo, hacia el incrédulo, hacia aquellos que por haberse negado a amar la verdad, entonces se pierden, son engañados. Ellos rechazan el amor de Dios, el amor manifestado en la persona de Jesucristo, y de esa manera no pueden ser salvos. Dice el versículo 10, entonces ellos van a ser engañados. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. Así que allí tenemos a Dios permitiendo que este engañador, este anticristo, ejerza su influencia en el mundo para llevar la mentira, para extraviar a las personas de la verdad de la palabra de Dios y que las personas crean en la mentira. Así está sucediendo hoy en día cada vez más, increíblemente, ¿no? Personas que van adoptando ideologías, creencias, algunas muy raras realmente, ellos están creyendo en el engaño desde ahora. ¿Cuánto más lo será en aquellos días cuando el anticristo esté gobernando en este mundo? Dice que estas personas, versículo 12, se deleitaron en el mal, se deleitaron en el pecado. ¿Sabe? La palabra de Dios y el amor de Dios se manifestó a esta humanidad pecadora, corrompida, a esta humanidad, a usted y a mí, que somos personas pecadoras. ¿Cómo fue que Dios mostró su amor hacia nosotros? Allí tenemos en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, está hablando de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo antes iba a ser allí sacrificado, entonces muerto en la cruz, pero también resucitado, para que todo aquel que cree, que confía en Él como su Salvador personal, tiene vida eterna. Pero agrega San Juan capítulo 3 desde el versículo 17, lo que viene hablando allí 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 10 al 12. Dice, porque San Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Eso pasa con el mundo, rechaza la luz, rechaza el mensaje de Jesucristo, porque ama su pecado, ama la maldad, se complace en la injusticia. Por eso ellos están propensos, el incrédulo de hoy en día está propenso al engaño, y cuánto más lo estará cuando comience este periodo de tribulación y el anticristo gobernando sobre este mundo entero. Pero hoy todavía hay tiempo de salvación. Jesucristo te ama. Él murió en la cruz por ti. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero también, volviendo a 2 Tesalonicenses 2, versículo 13, pero nosotros, o en cambio nosotros, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, Dios nos escogió a los que hemos creído en Jesucristo para que fuéramos regenerados. Habla de la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo nos ha regenerado o nos ha hecho nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Entonces somos nuevas criaturas en Cristo, pero esto es posible a través de la fe. Es decir, el Espíritu Santo de Dios quiere regenerar, quiere cambiar tu vida, pero tú necesitas, y yo también necesité en un momento en mi vida, poner la fe en la verdad, poner la fe en el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Y la fe, lo que hablamos hace un momento, cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice versículo 14, a lo cual Dios os llamó mediante nuestro Evangelio. Así que ahí está el Evangelio, las buenas noticias de salvación, lo que mencioné en San Juan 3:16 en adelante. Las buenas noticias de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Eso lo dice 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Así que, versículo 14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces los creyentes estaremos ausentes de este periodo de tiempo. La iglesia ya no va a estar presente. La iglesia ya va a ser arrebatada antes de que comience este tiempo. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Dice versículo 15 hasta el 17. Avanzar en la fe y permanecer. Avanzar en la fe y permanecer en Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos llamó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que, hermanos, nuestra responsabilidad hoy en día es permanecer, avanzar en la fe y permanecer en las enseñanzas de la palabra de Dios. Revise este pasaje, lea otros pasajes que he mencionado también de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a no ser engañados y que mientras llevemos el mensaje para que muchas personas sean salvas y sean arrebatadas junto a nosotros y no estén expuestos al engaño y a la falsedad del anticristo durante ese periodo de tiempo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice este mensaje en la vida de mis hermanos, también de aquellas personas que no te conocen, para que ellos puedan hoy abrir su corazón a Cristo, recibirlo como el Salvador de sus vidas para el perdón de sus pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.